Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que podamos crecer en conocimiento sobre temas profundos de la Biblia. Hermanos, quiero dar la bienvenida a los hermanos que son parte de este canal, que siempre están pendientes del material que yo subo en este canal. Así que gracias a los hermanos porque siempre apoyan este canal. Así que en esta ocasión, hermanos, queremos tener una clase sólida y profunda sobre profecía bíblica. Antes de iniciar, hermanos, como siempre lo hacemos, queremos invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan, para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. La mejor forma que pueden ayudar a este canal es suscribiéndose, ya que de esta manera muchas personas van a conocer el Evangelio, la verdad presente. ¿Saben, hermanos, por qué lo digo? Una hermana me contó un testimonio, no sé cómo consiguió mi número de teléfono, pero se contactó conmigo y me llamó la atención cómo ella relataba el testimonio, cómo llegó a conocer el mensaje que predica la Iglesia Adventista, que son los mensajes de los tres ángeles. La hermana me decía que una noche, buscando un material, dice que de repente YouTube le sugirió un video de apología adventista. El video tenía como título: El Papa Francisco impulsa la ley dominical. La temática que tocaba en ese video es sobre los COP26, sobre los COP27, esas reuniones que está haciendo la ONU con el Vaticano para echar a rodar esa famosa agenda del cambio climático. Es interesante que dice la hermana que cuando observó el título del video, que YouTube se lo sugirió, empezó a ver los materiales que se presentan en este canal. Y la hermana me dice que desde entonces no se pierde ningún video de este canal. Así que, hermanos, por eso es que nosotros decimos cada instante: suscríbanse, porque de esta manera la misma plataforma de YouTube sugiere estos videos a otras personas y así el Evangelio se expande. Sabe, hermanos, que es una gran bendición poder usar las redes sociales para predicar el Evangelio. Imaginémonos, hermanos, qué bendición. Personalmente no podemos llegar a Europa, no podemos llegar a Sudamérica, pero a través de la tecnología estamos alcanzando a muchas personas con el Evangelio eterno. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a iniciar esta clase, hermanos, viniendo de rodillas. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra. Bendice esta clase, que todo sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. La clase que vamos a tener sobre profecía bíblica es hablar sobre el cierre de la puerta de la gracia en relación con el pueblo adventista, en relación con los laodicenses, los cristianos tibios en la Odisea. Hermanos, cuando hablamos del cierre de la puerta de la gracia, es un evento escatológico. Como adventistas del séptimo día, tenemos que conocer perfectamente bien los eventos finales. Y el cierre de la puerta de la gracia tiene que ver con un evento final. Es bien importante que nosotros comprendamos que según la Biblia, primero se cierra la puerta de la gracia
sobre los habitantes de este mundo, pasa un tiempo y después viene Cristo. O sea, técnicamente la iglesia debe de prepararse para el cierre de la puerta de la gracia y no precisamente para la segunda venida. Porque si estamos listos para el cierre de la puerta de la gracia, que vendrá como ladrón a la medianoche, vamos a estar preparados para encontrarnos con Cristo cuando venga por segunda vez. Muchos dicen, hay que prepararnos para la segunda venida de Cristo. Eso es parcialmente correcto, porque bíblicamente, ya vamos a leer los textos bíblicos, porque bíblicamente tenemos que prepararnos para el cierre de la puerta de la gracia que vendrá como ladrón a la medianoche. Y como adventistas del séptimo día, tenemos que velar, estar preparado, estar estudiando la Biblia, estar orando, estar testificando. De esa manera podemos estar velando. La palabra velar no significa que vamos a estar desvelándolos sin dormir. El término velad en la Biblia significa estar activo espiritualmente, estudiando la palabra de Dios, testificando, orando. Eso es velar. Quiero que usemos como base una historia tipológica. Y es interesante que cuando analizamos esta historia, vamos a comprender bien el cierre de la puerta de la gracia y después la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Hermanos, es una historia que contiene una dimensión apocalíptica y profética. Me refiero a la historia del diluvio, de Noé y el diluvio. La Biblia dice que Dios levantó a Noé para que predicase un mensaje de advertencia y amonestación para los antediluvianos. Ese mensaje era que venía un diluvio. Y Dios le dijo a Noé, prepara un arca, y los que entren a ese arca van a salvarse del diluvio que yo mandaré sobre esta generación pecadora en gran manera. Dice Génesis capítulo 6 de que la gente impía que existió antes del diluvio, el corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y noten cómo Cristo citó este acontecimiento histórico, que fue real, pero que contiene una dimensión profética y apocalíptica. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. En efecto, este paralelo profético está en el marco del sermón profético de Mateo 24. Mateo 24, 37 al 39. Noten el paralelo que Cristo está haciendo entre el diluvio y su venida. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Noten que hay un lapso de tiempo. Noé predica, Dios advierte que iba a mandar un diluvio y dice, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Ahora, noten el paralelo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, cuando analizamos esta historia tipológica, vamos a notar que los días de Noé deben de empezar a contarse desde el momento que Noé empezó a predicar el mensaje de advertencia hasta que entró al arca y se cerró la puerta.
Esos son los días de Noé. Los días del Hijo del Hombre deben de empezar a contarse desde el momento en que la iglesia remanente empezó a predicar los mensajes de los tres ángeles. Y fue en el movimiento milerita, 1843 y 1844. La proclamación de los mensajes de los tres ángeles culmina cuando también se cierre una puerta. Y vamos a ver de que en lenguaje escatológico y profético, esa puerta es la puerta de la gracia que se va a cerrar para los laodicenses tibios y para el mundo entero. Noten que interesante que aquí vemos dos hasta el día en que Noé entró en el arca. Vemos un hasta, hay un factor tiempo. Y no entendieron, o sea que el momento en que se cerró la puerta, o sea, la gente impía que estaba fuera del arca burlándose, no comprendieron lo que estaba pasando. Vinieron a comprender de que estaban perdidos cuando empezó a llover. Pero técnicamente para Dios, los antediluvianos estaban condenados, estaban perdidos cuando la puerta se cerró. Aunque ellos no entendían lo que estaba pasando, pero ya estaban condenados. Su destino eterno se había decidido. O sea que ellos pudiesen haber golpeado la puerta, gritado, y lo hicieron. Pudiesen haber hecho cualquier cosa, llorar y gritar, pero era imposible volver a abrir la puerta porque no era Noé que la había cerrado, era Dios mismo que la había cerrado. Y dice, hasta el día que no entró en el arca y no entendieron. O sea que este factor tiempo, cuando el arca se cerró, los tomó por sorpresa. Y el castigo vino después que la puerta se cerró. Y noten cómo dice nuestro Señor Jesucristo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Aquí vemos otro hasta. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que entre el primer hasta se cierra la puerta y entre el primer hasta y el segundo hasta hubieron 7 días. Interesante, muy interesante. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros podamos comprender la historia del diluvio? Porque en la historia del diluvio también se cerró una puerta. Muy importante eso. Ahora noten cómo Cristo conecta esta historia del diluvio con velada. Mateo 24, versículos 42 al 44. Mateo 24, versículos 42 al 44. Velad. Esto no significa que vamos a estar desvelándolos en la noche con una jarra de café para que no nos dé sueño. Aquí la expresión velad significa, está en un lenguaje figurado. ¿Cómo un cristiano vela? Dijimos, estudiando la Biblia, cómo alguien que nunca lee la Biblia y ni la estudia va a estar velando. ¿Cómo alguien de que no ora va a estar velando? ¿Cómo alguien de que no testifica o no predica a otros va a estar velando? En efecto, para velar, para que no venga ese día como ladrón a la medianoche, el secreto de velar le encontramos en el lugar santo del santuario. La mesa de los panes representa el estudio de la palabra de Dios. El candelabro que estaba al sur representa la testificación, la predicación. Un cristiano cuando le predica a otros está velando. El altar del incienso que estaba frente a la cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, representa la oración. 3 cosas o 3 utensilios que representan la clave de la santificación y cómo un cristiano debe de velar para que no lo sorprenda ese día que vendrá como ladrón a la medianoche. O sea, cuando analizamos el término venir como ladrón a la medianoche,
debe de entenderse en el factor tiempo cuando se cierre la puerta de la gracia, así como pasó en los días de Noé. Noten qué interesante. El día que viene como ladrón a la medianoche es el cierre de la puerta de la gracia, porque vendrá de una forma sorpresiva. El término venir como ladrón a la medianoche no podemos aplicarlo a la segunda venida precisamente, porque según el Espíritu de Profecía, a los 144,000 se les va a decir el día y la hora de la venida de Cristo. Por tanto, el día que nadie sabe que vendrá como ladrón a la medianoche debe de interpretarse según el contexto y la historia del diluvio, el día del cierre de la puerta de la gracia, que ese día vendrá como ladrón a la medianoche. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, este es un mensaje para la iglesia. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Basándonos en esta cita o en estas palabras de Jesús, viene la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que viene como ladrón a la medianoche? ¿Cristo o el día? Parece algo confusa y ambigua la pregunta, pero saben, hermanos, que al analizar otras partes de la Biblia, vamos a notar que lo que viene como ladrón a la medianoche es el día y no Cristo. Usted me va a decir, algo confuso esto. ¿Cómo un día puede venir como ladrón a la medianoche? Explico. Sabemos de que Cristo va a venir. Eso lo vienen predicando los apóstoles y los profetas durante 1000 de años. Sabemos que Él ha dicho que vendrá. Lo que no sabemos es el día que vendrá. O sea, en otras palabras, Cristo no viene como ladrón. Cristo no es ningún ladrón. Simplemente es una metáfora esto. Porque el ladrón es el diablo. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. La símilis o comparación metafórica que Cristo está haciendo acá, el énfasis es presentar el factor sorpresa de que Cristo vendrá a cerrar la puerta de la gracia de una forma sorpresiva, así como emboscó el cierre de la puerta del arca a los antidiluvianos. Porque le hemos dicho que el día que viene como ladrón a la medianoche es el cierre de la puerta de la gracia, no precisamente la segunda venida, porque los 144,000 se les va a decir el día y la hora de la venida de Cristo. Es interesante que el apóstol Pablo conectó estos dos eventos, el cierre de la puerta de la gracia con la segunda venida de Cristo. Muy importante eso, hermanos, porque si estamos preparados para el cierre de la puerta de la gracia, vamos a estar listos para encontrarnos con Cristo. Y el apóstol Pablo conocía perfectamente bien esto, así que conectó el cierre de la puerta de la gracia con la venida de Cristo. Noten cómo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Noten, aquí Pablo explica y deja bien en claro que lo que viene como ladrón a la medianoche no es Cristo, sino que es el día en que Cristo vendrá. Y es un énfasis al cierre de la puerta de la gracia. Claro que podemos aplicar estas citas a la segunda venida, pero como al hacer un estudio profundo de lo que está Cristo citando sobre el diluvio, vamos a ver y hemos notado que se refiere al cierre de la puerta de la gracia. Ese día vendrá como ladrón a la medianoche. Que cuando digan paz y seguridad, o sea que va a haber un falso sistema de nuevo orden mundial.
antes de que cierre la puerta de la gracia, el mundo estará en una falsa paz. El nuevo orden mundial de la bestia de Apocalipsis 13, de la bestia que es el anticristo, el mismo cuerno pequeño. Noten que cuando digan paz y seguridad, es de la paz del anticristo. Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, noten que Pablo no está escribiéndole a los impíos. Pablo, igual que Cristo, está predicándole a los discípulos, a la iglesia, que se preparen para que ese día no los sorprenda como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estás en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, saben de que aquí el apóstol Pablo está escribiéndole a los discípulos, a los hermanos, a la iglesia de Tesalónica, igual que Cristo. El sermón de Mateo 24, que lo encontramos en Marcos 13 y en Lucas 21, es interesante que Cristo relató el sermón profético de Mateo 24 a los discípulos. Escuché ahí a alguien de que estaba hablando sobre Mateo 24, un protestante, diciendo que esto se va a cumplir con los judíos en la gran tribulación. Esto es un error abismal teológico, porque el sermón de Mateo 24, Cristo no lo está predicando para los judíos, sino a los discípulos de Cristo, la iglesia. Noten cómo dice Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Cristo empieza a relatar los acontecimientos y cómo el diablo trataría de engañarlos y confundirlos a través de los falsos profetas. O sea, es bien importante que nosotros aquí, tanto Cristo como Pablo, está preocupado por la iglesia, para que velemos, para que seamos sobrios, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón a la medianoche. Y se refiere al cierre de la puerta de la gracia. Porque si estamos preparados para ese día, vamos a estar preparados para ver la segunda venida de Cristo, pero para salvación. Ahora, es interesante que en Génesis capítulo 7, versículos 16 al 17, vemos cómo Dios mismo había cerrado la puerta del arca. Génesis capítulo 7, versículos 16 al 17. Y los que vinieron, hablando de los animales que entraron al arca, noten que mejor los animales entendieron y no los impíos. O sea que los impíos estaban más brutos que los animales. Y en efecto, Pablo en el libro de Tito le llama a los cretenses bestias brutas, irracionales. Porque hay un momento, hermanos, donde el ser humano ya no razona, se embrutece. En los tiempos del diluvio la gente se había embrutecido por el pecado. Estaban ciegos, atolondrados. No podían discernir los tiempos y las sazones. Pero los animales comprendieron. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. Como le habían mandado Dios, o sea que no era Noé que andaba diciéndole a los animales o arreándolos para que entraran al arca. Dice que como Dios les había mandado. Y Jehová cerró la puerta. ¿Cuál puerta? La del arca. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Interesante, hermanos, muy interesante. El diluvio es lo que desfiguró y deformó la tierra.
las colinas, los volcanes, las grandes cavernas, las grandes cataratas, los grandes abismos, no solamente en la superficie terrestre del planeta, sino que abismos en las profundidades del mar, fueron producidos por el diluvio. En Estados Unidos hay un gran cráter bajo la tierra que se le conoce el Gran Cañón del Colorado. Dicen de que es tan profundo que cuando llueve o cuando cae agua es tan profundo que el agua no puede llegar hasta el fondo de ese cráter porque se evapora de tan profundo que es. No hay oxígeno. Interesante, hermano. Todo eso fue provocado por el diluvio. Esas grandes montañas, esos grandes volcanes, esos grandes cordilleras fueron producto del diluvio. Porque dice el texto, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Por eso que vemos en Génesis capítulo 11, los constructores de la Torre de Babel estaban haciendo una torre para escapar por si venía otro diluvio. Y esa torre la estaban haciendo más alto, hasta donde habían llegado las aguas del diluvio, porque ellos querían hacer como una escapatoria, por si al caso venía otro diluvio. Y aparte que querían negar la existencia de Dios. El objetivo de la Torre de Babel era desafiar el poder de Dios, escapar del poder de Dios, hacer una metrópolis. O sea, en los tiempos de la Torre de Babel querían hacer un nuevo orden mundial. Se estaban aglomerando en rebelión contra Dios. Querían hacer una torre para que los mismos constructores se hicieran famosos. Por eso es que dice el texto, lean Génesis capítulo 11, dice, hagámonos, porque el objetivo era glorificarse a sí mismo, desafiando el poder de Dios, haciendo una torre para explicar que no era Dios quien había mandado ese diluvio, sino querían dar evidencias científicas para negar la existencia de Dios. Por eso es que dice que Dios los confundió y los esparció sobre la faz de la tierra. La Torre de Babel es una tipología del falso sistema del nuevo orden mundial que va a establecer la bestia junto con la imagen de la bestia en Apocalipsis 13. O sea, si queremos entender Apocalipsis 13, tenemos que ir a estudiar la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. En efecto, yo tengo muchos videos donde he predicado sobre eso. La Torre de Babel junto con Apocalipsis 13. Ahora, cuando analizamos el sermón profético de Mateo 24, es interesante, hermanos, que encontramos de que antes de que Cristo venga por segunda vez, también se va a cerrar una puerta. Muy importante este punto. Ahora, ¿dónde encontramos esto en el sermón profético de Mateo 24? Les explico. Y esta información me interesa que la agarren. Mateo 24 y Mateo 25 no son sermones separados. Es el mismo sermón del Monte de los Olivos. O sea que Mateo 24 sigue con Mateo 25, porque es el mismo sermón. Cristo, después de hablar de los falsos profetas, la señalen, hacer comparaciones, hacer una parábola. En Mateo 24, Cristo contó dos parábolas. La parábola de los talentos y la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué Cristo terminó su sermón contando dos parábolas? Sencillo, porque las dos parábolas de Mateo 25, que es el contexto del sermón de los olivos, el sermón profético, esas dos parábolas representan el estado espiritual de la iglesia, cómo estará la iglesia antes de que cierre la puerta de la gracia y antes de la venida de Cristo. Lean estas dos parábolas, la parábola de los talentos y la parábola de las 10 vírgenes. Repito, la parábola de los talentos, especialmente la parábola de las 10 vírgenes, representa el estado espiritual en que estará la iglesia
cuando se cierre la puerta de la gracia. Lean, hermanos. Solamente en la parábola de las 10 vírgenes tenemos una semana de profecía. Cada elemento que encontramos en la parábola de las 10 vírgenes representa algo en la profecía bíblica. Representa algo espiritual de cómo la iglesia estará viviendo antes de que se cierre la puerta de la gracia. ¿Y cómo estará la iglesia? Estará dormida. ¿A qué hora llega el ladrón? Dice, cuando están dormidos. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en Mateo 24? ¿Cómo estarán las vírgenes? ¿Cómo estará la iglesia? Estarán dormidos. Porque dice la parábola de Mateo 25 que las 10 se durmieron. Las 10 esperaban al esposo. Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían lámparas. ¿En qué pasó el problema? ¿Cuál fue la diferencia y el problema? Que hubieron 5 vírgenes que tenían aceite extra, mientras 5 no tenían aceite extra. Tenían solamente el aceite que estaba dentro de sus lámparas. Eso en profecía representa algo, que muchos van a flaquear en el tiempo final porque no tienen aceite extra. Son cristianos fieles solamente para el momento, pero no hacen provisión para el tiempo del fin. Eso lo corrobora la señora White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Van a flaquear en la prueba final porque no tienen aceite extra. Pero es interesante que en la parábola de Mateo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes, encontramos de que también se cierra una puerta. Noten qué interesante. O sea, antes de que Cristo venga por segunda vez, se va a cerrar una puerta. ¿Y quiénes van a quedar perdidos? Los laodicenses que no tenían aceite extra. Mateo 25, versículo 10. Mateo 25, versículo 10 dice, pero mientras ellas iban ¿a comprar qué? Aceite extra. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. En otra clase o en varias clases ya hemos explicado que cuando Cristo viene por segunda vez, viene ya casado. Lucas 12, 32 al 36 lo dice. Cuando Cristo viene por segunda vez, ya viene de la boda. ¿Qué es entonces la boda del Cordero? Hemos explicado en otros temas anteriormente que la boda del Cordero representa el juicio investigador, especialmente el momento en que el Padre le quita a su Hijo las vestiduras sacerdotales y lo viste con las vestiduras reales. Ese cambio de ropa en profecía bíblica se le conoce como completarse la boda del Cordero. O sea que bíblicamente el juicio investigador, en la última fase del juicio investigador, se lleva a cabo la boda del Cordero. La iglesia que representa a las vírgenes, que son los invitados. En profecía bíblica, la iglesia es la invitada a la cena y a la boda del Cordero. La esposa es la nueva Jerusalén. No vayan a creer ese cuento que la iglesia es la esposa. En lenguaje profético, la iglesia es la invitada a las bodas del Cordero. La esposa es la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21:9. Eso también lo corrobora el conflicto de los siglos en el capítulo Cristo, nuestro abogado. Lo hemos explicado en otros temas también. Ahora, la boda del Cordero representa el juicio investigador, más específico, el cambio de ropa. La iglesia se hace presente a través de los registros celestiales, lo hemos explicado en otros temas. En el cielo hay registros celestiales, tenemos una biografía en los libros celestiales y a través de los libros nos hacemos presentes. Cuando Cristo viene por segunda vez, ya viene de las bodas del Cordero y viene a traer a los invitados, que es la iglesia representada por las 10 vírgenes,
viene a traer a su iglesia para ir a comer la cena de boda del Cordero, que se va a llevar a cabo en el cielo durante 1000 años. Pero noten cómo dice Jesús estas palabras. Leamos otra vez el texto. Mateo 25, versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea, ¿de dónde vino? Vino, explicamos en un tema, hermanos, eso lo expliqué. Hay un tema donde explico que en el santuario hay 3 venidas. Muy importante, Cristo viene del lugar santo, del lugar santísimo, a desempeñar el juicio. Después viene Cristo al Padre para cerrar la puerta de la gracia y termina la boda del Cordero. Y la salida del lugar santísimo para venir aquí a la tierra es la tercera venida. O sea que en el santuario celestial vemos 3 venidas de Cristo. Ahora, cuando Cristo viene por segunda vez, ya viene de las bodas. Dice, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea, terminó el tiempo de gracia sobre este mundo. Y muchos laodicenses dormidos que no tenían aceite extra quedaron fuera. Interesante, muy interesante. Después de conectar este evento del diluvio con el cierre de la puerta de la gracia, vamos a ver los elementos que encontramos en derredor del cierre de la puerta de la gracia. Noten este detalle y necesito que lo anoten. Anoten esta información. Los elementos que giran alrededor del cierre de la puerta de la gracia hay otros eventos escatológicos. Por ejemplo, termina el sellamiento, termina la boda del Cordero, que ya explicamos qué es eso, el juicio investigador. Miguel se levanta para libertar a su pueblo. Caen las plagas. Viene después el tiempo de angustia de Jacob, entre la sexta y séptima plaga, donde se da el decreto de muerte. Y después Cristo viene por segunda vez. Noten qué interesante. Noten cómo lo amplió la señora White en el libro Primeros Escritos, página 280, párrafo 2. ¿Por qué es importante que nosotros comprendamos este punto, hermanos? Porque el cierre de la puerta de la gracia tiene que ver con salvación de nosotros. Porque si no estamos preparados para entrar a la boda, vamos a quedar perdidos. Por eso, hermanos, es de vital importancia que nosotros prediquemos este mensaje, que la iglesia lo conozca. Es un mensaje de salvación, es un mensaje que lleva verdad presente, es un mensaje de advertencia al mundo, porque tarde o temprano la puerta se cerrará y no sabremos cuándo se habrá cerrado, porque ese día vendrá como ladrón a la medianoche. Primeros Escritos, página 280, párrafo 2 dice, noten qué preciosa cita, cómo amplifica lo que hemos estado estudiando. Primeros Escritos, página 280, párrafo 2 dice, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Está hablando cuando termine el juicio investigador, porque cuando termine el juicio investigador se cierra la puerta de la gracia. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, porque es en el juicio donde se borran los pecados que entraron legalmente al santuario por la sangre. Dice, y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Esto es la boda del Cordero, porque según Daniel 7, versículo 13 al 14, el Padre le da reino, potestad y poderío a Cristo, junto con la Nueva Jerusalén. Noten, había recibido su reino. Cristo recibe el reino y su esposa en el juicio investigador. La última fase del juicio investigador son las bodas del Cordero. Estaba completado el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Noten qué interesante, adventista. Necesito que anoten esta cita.
había recibido su reino y estaba completado el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que Cristo se cambió de ropa. Porque Cristo, cuando sale del lugar santísimo, ya viene con ropa diferente. Viene con ropa de Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Elena de White aquí está citando Daniel 7, versículo 13 al 14, y está citando Apocalipsis 19. Muy importante ese punto. Ahora, noten la siguiente cita. De Primeros Escritos, página 280, párrafo 2, dice. Ahora leamos el párrafo 2 de Primeros Escritos, página 280, párrafo 2. El tema en el libro Primeros Escritos se llama la terminación de la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y dice el párrafo siguiente. Al salir Jesús del lugar santísimo, o sea, se cerró la puerta de la gracia, oí el tintineo de las campanillas de su túnica, porque eran los sumos sacerdotes que llevaban campanillas abajo de su túnica, porque cuando caminaban en el santuario, adentro del santuario, si se oían las campanillas, era evidencia que aún vivía. Pero si ya no se oían esas campanillas, era que habían muerto por haber entrado inmundos o con un pecado los sacerdotes. ¿No? Qué interesante, hermano. Pero Cristo usa ese mismo atuendo. Dice, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Esta es una referencia que el cierre de la puerta de la gracia se cerró, terminó. Y dice, ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los habitantes impenitentes de la tierra. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiaba en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador, que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. O sea, cuando Cristo salga del lugar santísimo, se habrá cerrado la puerta de la gracia, empiezan a caer las plagas, se completó el sellamiento y terminó la boda del Cordero. Interesante, muy interesante. ¿Por qué es importante nosotros que relacionemos el cierre de la puerta de la gracia con el juicio investigador? Porque ambos eventos escatológicos tienen que ver con salvación, hermanos. Y esto no es un juego. Porque los que salgan exentos en el juicio, y de paso el juicio es una promesa de amor, es el evangelio eterno. Los que salgan exentos del juicio van a estar vestidos de boda para entrar a esa boda. Porque ese vestido de boda representa el carácter santo de Cristo, que es imputado al pecador arrepentido. El juicio investigador tiene que ver con el cierre de la puerta de la gracia, porque cuando termine el juicio investigador, se cierra la puerta de la gracia. Cristo se cambia ropa, que es la boda del Cordero, y empiezan a caer las plagas. Miguel se levanta y se cumple Daniel 12, versículo 1 al 2. Noten cómo el conflicto de los siglos asocia el cierre de la puerta de la gracia con el juicio investigativo que encontramos en Apocalipsis 14, 7. Conflicto de los siglos, página 473, párrafo 3 dice: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios. Esto es lo que se está haciendo en el juicio. Y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta,
Noten, hermanos, el juicio investigador tiene que ver con salvación. Cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas alteran, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Terrible, hermano. Hermanos, el juicio tiene que ver con salvación. Noten, porque los que salgan exentos o ilesos, victoriosos en el juicio, son los salvos. Conflicto de los siglos, página 474, párrafo 5 dice: cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá hombres que serán aceptados y otros rechazados. ¡Wow! O sea que el juicio tiene que ver con salvación. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Noten, hermanos, el juicio y el cierre de la puerta de la gracia están unidos y tienen que ver con salvación. Ahora, vamos a ver las citas bíblicas donde Apocalipsis y otras referencias bíblicas hablan del cierre de la puerta de la gracia, hermanos. La Biblia está llena de este mensaje, este modus operandi de Dios. Antes de ejecutar un juicio sobre alguien o sobre una nación, primero da una advertencia y hace una investigación, hace un juicio. Todas las parábolas deben entenderse desde esta perspectiva. Todas las profecías clásicas y tipológicas de los profetas mayores y menores deben entenderse desde esta perspectiva. Todo tiene que ver con este modus operandi de Dios. Pudiésemos mencionar muchos ejemplos bíblicos donde Dios primero examina un caso, ya sea de una persona o una nación, y después ejecuta sus juicios. En Apocalipsis tenemos un evento donde habrá un silencio como por casi media hora. Vamos a ver que ese silencio casi por media hora o como por media hora, en el griego se usa un aproximado. El mismo silencio en Apocalipsis, ¿saben, hermanos? Es importante que nosotros conozcamos el santuario, hermanos. El libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. En efecto, todo el libro de Apocalipsis está cimentado en el santuario. Lo hemos explicado en otros temas. Saben de que en el santuario hay dos silencios. Un silencio lo encontramos en Apocalipsis 4, 1 al 5, donde no hay coro celestial, porque los ángeles andan escoltando a Cristo para que sea entronizado al santuario, especialmente al lugar santo, porque en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 encontramos una inauguración del trono. En Apocalipsis 4 hay un silencio, no hay ángeles cantando ni el Cordero, porque los ángeles andan escoltando a Cristo. Una referencia a Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Pero es interesante que cuando Cristo sale del lugar santísimo, habrá otro silencio en el cielo. Noten que cuando entra el Cordero, hay un silencio en Apocalipsis 4, 1 al 5. Y cuando sale del lugar santísimo, habrá otro silencio. ¿Dónde la Biblia dice eso? Noten cómo dice Apocalipsis 8, versículos 1 al 5. Apocalipsis 8, versículo 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello es el cierre de la puerta de la gracia y la segunda venida de Cristo. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Noten que no dice media hora, dice como. En el griego es un aproximado. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar.
Este es el altar del incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, se refiere al altar del incienso, porque es lo que estaba cerca del trono, que es el arca del pacto. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Esa expresión, y lo arrojó a la tierra, significa que había terminado la intercesión sumo sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Pero qué interesante que dice que hubo un silencio como por casi media hora. ¿Qué es media hora? Esta expresión, como por media hora o casi por media hora, debe de entenderse proféticamente, es un tiempo profético. Al aplicar el principio día por año, una media hora equivale a 7.5 días. Si aplicamos el principio día por años. Inclusive si aplicamos la regla de 3 simples, los que saben de matemáticas saben eso. Si aplicamos la regla de 3 simples, equivale media hora profética, equivale a 7 días y medio, 7.5. Pero como el texto griego dice casi por media hora o como por media hora, o sea, es un aproximado, equivale a 7 días. Saben, hermanos, que según el libro Primeros Escritos, página 16, estos 7 días representan el tiempo en que Cristo se va a tardar de venir del cielo a la tierra. Va a haber un silencio de como casi por media hora. ¿Por qué un silencio? Porque el cielo va a quedar vacío. Tampoco va a haber un coro celestial, porque los ángeles vienen a la tierra junto con Cristo y con la gloria de su Padre, dice Mateo 16:27. O sea, el cielo quedará vacío, porque Cristo viene con sus santos ángeles y con la gloria de su Padre. Habrá también un silencio en el cielo. Los ángeles van y no habrá coro celestial. Esos versículos deben de entenderse cuando se cierre la puerta de la gracia y termine la mediación de Cristo en el santuario celestial. Cuando Cristo sale del lugar santísimo, empiezan a caer las plagas. Cuando sale, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando sale, significa que el tiempo de misericordia será terminado sobre esta tierra. Quiero que leamos algunas citas bíblicas donde demuestra. El libro de Apocalipsis, hermano, está lleno de citas donde hablan de este magno evento del cierre de la puerta de la gracia. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, ustedes, hermanos, que están viendo este video son bienaventurados. Noten, bienaventurado, Macario. Esta palabra bienaventurado en griego es Macario, significa dichoso, feliz. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Muchos dicen la segunda venida de Cristo. No. El tiempo que está cerca es el cierre de la puerta de la gracia. Anótelo. Ese es el tiempo que está cerca. Apocalipsis 15:8 se infiere también este evento escatológico. Apocalipsis 15:8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Cuando terminaba el santuario de su oficio, la gloria de Dios llenaba todo el templo. Noten. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo. Noten, nadie podía entrar en el templo. Ya nadie podrá entrar pecados al santuario, porque Cristo habrá terminado su obra sumo sacerdotal. Ya no es sacerdote, sino que ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero hacer un paréntesis. Hay una doctrina que se ha infiltrado en la iglesia que dicen de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Doctrina diabólica, que está asociada con la herejía del pecado original. ¿Cómo es posible que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga?
si el santuario no estará en función? No habrá mediador. ¿A dónde se van a meter los pecados entonces para que sean perdonados? ¿A dónde? El diablo quiere que creamos esa herejía y esa mentira, que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. ¿Quién ha dicho eso? El diablo quiere que nos perdamos, que creamos esa mentira. Si el pueblo habrá quedado sin intercesor, Cristo habrá salido del lugar santísimo del santuario y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Noten, el templo se llenó de humo significa que terminó el oficio del santuario y Cristo habrá salido del santuario porque la puerta de la gracia se cerró. Apocalipsis 16:15, se repite otra vez este punto. Noten, Apocalipsis 16, versículo 15. He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué es esto, venir como ladrón? Se refiere a la forma sorpresiva en que Cristo cerrará la puerta de misericordia para este mundo. Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista y lo corrobora el conflicto de los siglos. Que este texto de Apocalipsis 16:15 se refiere a la forma sorpresiva en que se cerrará la puerta de la gracia sobre los habitantes de este mundo. Noten, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, se refiere a la justicia de Cristo. Y noten, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 22:11 se habla de este mismo evento, del cierre de la puerta de la gracia. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Estas palabras, Cristo Jesús las dirá en el momento que la puerta de la gracia se cierre. Porque cada quien habrá decidido su destino. El que es justo, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque la puerta de la gracia se habrá cerrado. Y estas palabras son pronunciadas en el mismo instante que la puerta de la gracia se cierra. Y será consumado es. Hecho está. Noten, el comentario bíblico adventista, noten qué es lo que dice, comentando sobre Apocalipsis 22:11, dice así, estas palabras se aplican especialmente al tiempo cuando se decidirá irrevocablemente el futuro de cada persona. Ese decreto se pronunciará al concluir el juicio investigador. Y cita Apocalipsis 14:7. Algunos ven una aplicación más amplia de estas declaraciones cuando se comparan las palabras de Cristo en la parábola del trigo y la cizaña. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. En efecto, a eso se refiere, porque la siega de Mateo 13 es el cierre de la puerta de la gracia. La cosecha de el trigo y la cizaña será el fin del tiempo de gracia. Y esto lo dice el Espíritu de Profecía, lo corrobora, que el tiempo, el fin del tiempo de gracia se conecta con la siega de Mateo 13. Palabras de vida del Gran Maestro, página 50, versículo 2 o párrafo 2. Dice, la cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. La cosecha es el fin del tiempo de gracia. Hermanos, es importante que como adventistas del séptimo día nos preparemos. Porque este no es un mensaje para el mundo específicamente. Este mensaje es para la iglesia, es un mensaje que fue dado para la iglesia. Claro que la iglesia debe de predicarlo al mundo. Pero el mundo no vela, el mundo no puede estar velando porque son mundanos. Este mensaje de que debemos de velar
Es un mensaje que ha sido dado al pueblo de Dios. Como iglesia tenemos que estar velando. La pregunta es, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida privada con Dios? ¿Qué estás haciendo para tu salvación, como dijo Pablo? Y es importante que nosotros podamos hacer nuestras las palabras de Pablo. Preocupados por vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué estamos haciendo por nuestra vida espiritual? ¿Estamos velando? ¿O somos de esos cristianos laodicenses tibios, que vamos a ser sorprendidos cuando venga el día como ladrón a la medianoche? Hermanos, es importante que como iglesia tenemos que estar velando. Porque no podemos ir a predicar este mensaje a las personas de afuera si nosotros no lo hemos recibido en nuestros corazones. Por eso es que el mensaje de la iglesia de la Odisea es que le abramos la puerta al Mesías. Dice el Mesías en Apocalipsis 3:20, yo aquí estoy a la puerta y llamo. Y ese es un mensaje para la iglesia. Nosotros aplicamos Apocalipsis 3:20 a los mundanos y ese mensaje es para la iglesia. Nosotros tenemos que abrirle primero la puerta al Mesías para que entre con nosotros y cene con nosotros. Hermanos, espero que esta reflexión y este tema de profecía sirva para que nosotros podamos prepararnos y consagrar nuestras vidas para que aquel día no los vaya a sorprender cuando venga como ladrón a la medianoche. Dios nos bendiga y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta clase de profecía, Señor. Gracias por tu palabra. Nos hemos dado cuenta de la gran importancia de estar preparados, velando, estudiando tu palabra, para que el día del cierre de la puerta de la gracia no nos sorprenda como ladrón a la medianoche. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos cuando escuchen este mensaje. Gracias, Señor, por estas profecías bíblicas que son alimento para nuestra vida espiritual. Gracias por fortalecer nuestra fe con estos temas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.